Ok. Perdón que mi compu es un poquito lenta. A ver qué pasa. Solo me indican, por favor, si me escuchan bien, se ve bien la pantalla. Sí, doctora, todo bien. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas. Antes de comenzar, perdón, voy a presentarme. Soy la doctora Beatriz Girón. Soy exalumna de la Universidad Evangélica y saqué mi especialidad en odontopediatría en la Universidad de Barcelona, en España. Desde entonces me he dedicado más de 10 años, casi 15, en la práctica privada, exclusivamente de bebés, niños y adolescentes. Desde el año 2019 soy docente del área de odontopediatría de pregrado de aquí mismo de la facultad y desde el 2022 formo parte del staff que les va a estar acompañando en este diplomado. Así que sean todas bienvenidas. Nos alegra contar con su participación en este espacio que es de actualización, de crecimiento profesional, esperando que fortalezcan sus conocimientos y sus habilidades en la atención del paciente infantil. Así que deseo de todo corazón que este diplomado sea muy provechoso para ustedes. Y antes de comenzar, perdón, sí les voy a pedir que se aseguren que sus micrófonos estén apagados. Pueden encender sus cámaras si así lo desean. Si durante la clase tienen alguna duda, pueden interrumpirme. Por mí no hay ningún problema, pero independientemente vamos a tener un espacio al final de la clase por si tienen dudas, ¿de acuerdo? Este día a mí me toca hablarles de un tema que sí es un poquito cansado porque hay mucha información, pero la ventaja es que no es nada nuevo para ustedes, ya que lo han visto a lo largo de toda su formación profesional. Así que la clase de este día es sobre el diagnóstico en odontopediatría y el plan de tratamiento. Como son muchas cosas, ¿verdad? Las que vamos a ir platicando, vamos a ir desarrollando todo parte por parte y vamos a comenzar hablando específicamente del diagnóstico. Si nos ponemos a pensar sobre la razón de ser del diagnóstico de un paciente, vamos a concluir que es para que podamos escoger la mejor conducta a tomar con ese paciente en específico. De esa manera, reconoceremos en el paciente algunas características consideradas importantes para el pronóstico del caso y a partir de eso que nosotros podamos ir delimitando o definiendo nuestras líneas de actuación, nuestras estrategias. Como en muchas ramas de la odontología, debemos tener siempre un pilar principal en nuestra práctica clínica, el cual es atender a nuestros pacientes de forma integral y no solo al diente. Nos tiene que quedar claros que no estamos atendiendo a un adulto chiquito. No es que lo mismo que yo le hago en un adulto lo voy a replicar en un niño porque lo único que cambia es la dimensión del diente. No es así. Ese diente que yo voy a tratar, que voy a obturar, que voy a extraer, que está infectado, que duele, está dentro de la boca de un niño. Esta idea adquiere una gran importancia en odontopediatría por eso, porque son muchos aspectos adicionales que yo debo de tomar en cuenta. Debemos realizar una historia lo más completa que se pueda. Y debemos conocer al paciente dentro de toda esta gama de aspectos que les estoy mencionando.
social, familiar, psicológico, conductual. Nosotros nos vamos a convertir durante ese momento de la consulta en una especie de detectives. Vamos a ir evaluando punto por punto a nuestro paciente y vamos a ir haciendo las preguntas pertinentes que nos llevan hacia ese diagnóstico que yo estoy buscando. También con mis preguntas yo voy guiando al padre de familia para que me pueda proporcionar esas respuestas que me abonan, ¿verdad? Me abonan al establecimiento de un buen diagnóstico. En un diagnóstico es muy importante, en primer lugar, establecer una secuencia en la evaluación del paciente infantil. Es decir, debemos de tener un orden, una estructura de mi entrevista que me determine punto por punto los temas que yo voy a ir platicando con los padres de familia para que no se me quede nada afuera. Debemos de tener una metodología de trabajo, como les decía, una estructura. Al inicio es un poco difícil desarrollarla, es un poco prueba y error, ¿verdad? ¿Qué preguntas, cómo las formulo, la forma que las formulo? ¿Qué me funciona a mí para obtener la información que yo quiero? Y a medida, ¿verdad? Pasa el tiempo, tenemos más práctica, más experiencia, entonces vamos a ir definiendo y puliendo esta parte de la obtención de datos. Y finalmente, debemos de aplicar esos conocimientos científicos y médicos que ya tenemos, ¿verdad? Eso nos va a permitir identificar situaciones que pueden ser relevantes o importantes para mi diagnóstico y, por tanto, para mi tratamiento. El proceso diagnóstico tiene como base tres diferentes partes. En primer lugar, la historia clínica o anamnesis. Dentro de ella vamos a evaluar antecedentes médicos, antecedentes sociales y antecedentes dentales. Está la exploración clínica, donde hacemos el examen extraoral y el examen intraoral. Y finalmente tenemos pruebas complementarias que son un apoyo para poder recopilar toda la información necesaria, que una vez ya la he reunido, ya la he integrado, entonces soy capaz de emitir un diagnóstico definitivo. Esto me va a poder permitir a su vez elaborar un buen plan de tratamiento. La anamnesis representa la recolección de datos de mayor cantidad de información referente al paciente y que nos va a ayudar en su proceso, ¿verdad? De reconocimiento. Hay dos variables sumamente importantes que condicionan la historia y la exploración en odontopediatría. En primer lugar, tenemos la comunicación con el paciente. Y en segundo, la cooperación del paciente. Estas están relacionadas, están íntimamente relacionadas con la edad y con el grado de desarrollo. Por ponerles un ejemplo, no es lo mismo que yo reciba en mi consulta a un paciente de 2 añitos, donde la comunicación quizás no es tan efectiva, más bien es limitada, o que el grado de cooperación que yo espero no sea el óptimo a que venga un paciente de 8 años, 7, 8 años de edad, en donde ya comprende un poco mejor lo que está sucediendo, ya entiende mis indicaciones y en donde yo espero también otro tipo de conducta. Pero dentro de todo esto también llegan a influir experiencias previas que haya tenido ese paciente, experiencias propias o experiencias familiares, cosas que escucha el niño en su entorno familiar. Entonces, siguiendo con el ejemplo de estos dos pacientes que han llegado a mi consulta, eh, con el niño de 2 años, algo que a mí me puede llegar a favorecer es el hecho de que no ha tenido experiencias odontológicas previas, si es que ese fuese el caso, por tanto, ese niño no sabe qué esperar de mí. Entonces, si yo tengo un abordaje adecuado,
probablemente yo pueda llegar a obtener un buen comportamiento de este niño en la consulta. Pero ¿qué tal si el paciente de 8 años, él sí ha tenido experiencias odontológicas previas que resultaron ser traumáticas porque lo agarraron, porque le lloró, porque le dolió, etcétera? Em, entonces, va a afectar la forma en la que yo voy a atender a ese paciente. Entonces, sí se comprende que todas estas variables van a afectar el tratamiento dentro de mi consulta y por tanto no pueden ser pasadas por alto. Yo tengo que ahondar y tocar este tema con los padres de familia. Este diagrama ustedes ya lo conocen, es el famoso triángulo de la relación en ontopediatría, que simplemente nos muestra que no tenemos una relación directa con nuestro paciente, no es uno a uno como en los adultos, sino que hay una tercera parte, hay un intermediario que generalmente son los padres de familia. Entonces, esto es lo que de alguna forma, ¿verdad? O nos puede facilitar la consulta, o nos puede complicar muchísimo la participación de ese tercer ente dentro de esta relación. Y es en este momento en donde yo tengo a los padres de familia sentados frente a mí, que están listos, estamos todos listos para la elaboración de la historia. Yo ya puedo comenzar a evaluar, yo ya puedo empezar a determinar un montón de cosas con ese grupo familiar. Yo puedo ver cómo es la relación del niño con sus papás, a quién le hace caso, a quién no, con quién está más pegado. Eh, Puedo ver o puedo evaluar el grado de compromiso de los papás respecto a la salud bucal de sus hijos. Y también puedo ir viendo cómo el niño se va adaptando o se comporta dentro del ambiente de mi consulta. En este momento de recopilar los datos, pues es importante que esta entrevista con los padres de familia pues sea dinámica, sea integradora, yo escuche si están los dos padres, ¿verdad? Poder incluir a ambos. Eh, no tiene que ser necesariamente como un interrogatorio y es importante darle un espacio al padre de familia, una apertura para que él pueda expresar sus inquietudes. Debemos de saber escucharlos y que nos hagan saber no solo sus necesidades, sino también las expectativas que ellos tienen frente al tratamiento dental. Em, y es muy importante, ¿verdad?, estar atentos porque debemos de tener la habilidad de poder orientar o reorientar algunas preguntas para poder ir filtrando, ¿verdad? Y poder ir descartando respuestas que no nos abonen en nada. Y algo importante, no sé si aquí todas son mamás, me imagino que no, pero en mi caso personal, algo que yo aprendí cuando me convertí en mamá es aprender a no juzgar a los padres de familia. Eh, Ese es mi consejo, ¿verdad? Siempre debemos buscar los canales más adecuados de comunicación para hacerles saber a los papás si están haciendo prácticas o conductas que resultan perjudiciales para la salud bucal de su niño. Entonces siempre hay que hacerlo de una forma diplomática y una forma empática. Referente a los antecedentes sociales, ¿verdad? Aquí vamos a recopilar datos generales que nos proporcionan los padres de familia. El nombre completo del niño, su edad, si el niño tiene algún apodo, algún nombre de cariño que también pueda ser utilizado por nosotros para que resulte, ¿verdad? Todo el proceso un poco más amigable y más integrador. Em, Acá en este apartado el papá nos va a expresar cuál es el motivo de la consulta. Es importante redactarlo en la ficha tal cual el padre nos los está diciendo para que quede plasmado la razón por la que está buscando nuestra ayuda. En la mayoría de ocasiones, si no es por decir casi todos, el comportamiento de un niño o su conducta es
reflejo o es el resultado del ambiente familiar en el que el niño se desarrolla. Eh, eh, por ejemplo, los niños no se comportan igual si es un niño que vive solo con su mamá, que si vive solo con sus abuelitos, porque sus papás ambos están ausentes, si sus papás están en un conflicto, están en medio de un proceso de separación, si es el hijo mayor, si es el hijo menor, si hay muchos hijos en la familia, ¿verdad? Todas estas cosas van a influir en el comportamiento de mi paciente. Está el caso también que quizás más de alguna vez se han encontrado o han visto este tipo de niños que son hijos únicos y que son exageradamente sobreprotegidos, eh, que pueden resultar bastante caótico, ¿verdad? Su tratamiento en la clínica y no solo por el niño, sino que porque los padres resultan ser también complicados. Entonces, muchos detalles de este tipo quizás no los vamos a saber en la primera cita. Son detalles que van aflorando poco a poco en las citas subsecuentes a medida que los padres de familia se van sintiendo un poco más cercanos y más en confianza con nosotros. En toda la recopilación de datos sobre la historia médica del paciente, es importante, ¿verdad? Que los antecedentes, maternos queden muy bien registrados. Vamos a obtener información sobre todo el periodo prenatal. ¿Qué pasó durante el embarazo? Si duró lo que tenía que durar, si la mamá enfermó de algo, si tomó medicamentos durante este periodo. También en el periodo natal, qué tipo de parto tuvo, si hubo algún tipo de complicaciones, si fue un paciente prematuro, si se hicieron algún tipo de maniobras durante el parto, si han habido complicaciones durante o después del nacimiento del niño, qué tipo de lactancia adoptó la madre de familia y todo medicamentos y afecciones que han ocurrido ya en la etapa postnatal. También debemos verificar antecedentes hereditarios con el fin de que podamos descubrir o buscar algunas alteraciones sistémicas que puedan comprometer la salud bucal del paciente. Por ejemplo, presencia de amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta o prognatismo mandibular. Y por supuesto, debemos preguntar a los padres sobre enfermedades sistémicas, enfermedades eh, predominantes también en la familia, tales como problemas de orden neurológico, problemas cardiovasculares, trastornos sanguíneos, si hay afecciones pulmonares, presencia de enfermedades como diabetes, cáncer, etcétera. Cuando nos enfocamos ya en el niño principalmente, vamos a comenzar hablando de la primera infancia. Vamos a preguntar sobre todos esos acontecimientos que han pasado durante los primeros 1000 días de vida del niño, es decir, desde el embarazo hasta los 2 años. Esta es una etapa bien importante porque es donde se está dando la formación y la mineralización de muchos dientes. Eh, en la primera infancia, se darán cuenta que los niños se enferman de todo, ¿verdad? Si no es que pasan enfermos casi todo el tiempo, o es un ciclo de que una semana está bien y el otro no. Entonces se enferman de muchas cosas que pueden incluso resultar triviales, pero siempre es importante preguntar si existen trastornos gastrointestinales en el paciente, rinitis, por ejemplo, a causa de los cambios de clima, si han habido fiebres. Las fiebres en los niños muchas veces, así como aparecen, así se quitan. Pero solo por ponerles un ejemplo, si el niño durante estos primeros 1000 días tuvo un proceso febril de fiebres muy altas, que sepan que estas fiebres pueden generar un desbalance químico en el diente, que está
en ese momento en un proceso de formación y eso se va a traducir a un defecto del esmalte que yo lo voy a venir a ver años después. Pero por eso es importante preguntar todo lo que ocurrió antes de esos 2 años. También debemos preguntar sobre carencias nutritivas y algo que no se puede quedar fuera de esta entrevista es el historial de traumas dentales. Esto es sumamente importante, lo van a ver en una clase más adelante, pero las secuelas de los traumatismos no siempre son inmediatas. Entonces, a veces vienen a aparecer mucho tiempo después y pueden afectar tanto los dientes temporales como los dientes permanentes que están en formación en el momento del trauma. Ok, llega el momento de recopilar la información sobre los antecedentes médicos del niño, preguntar por los grandes sistemas. Con respecto a los antecedentes alérgicos, nuestra prioridad es averiguar si tiene alergias medicamentosas, especialmente a algún tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque yo no sé si en algún momento del tratamiento del niño yo me tenga que ver en la necesidad de prescribirle un fármaco de este tipo. También preguntar sobre algún tipo de alergia a los anestésicos locales si es que el niño ya ha tenido experiencias previas. Hay que preguntar también sobre alergias alimenticias. ¿Por qué? Porque en odontopediatría solemos ocupar materiales que se usan para remineralización dental y que tienen en su contenido derivados de la leche. Entonces, hoy en día es bien común encontrar niños con alergias a la proteína de la leche y si no hacemos el historial correcto, podemos generar algún tipo de reacción con el uso de estos productos. Y preguntar si el niño actualmente, ¿verdad?, está enfermo de algo y está siguiendo algún tratamiento médico. Esto es importante porque así podemos determinar si la enfermedad o el tratamiento que está llevando puede llegar a tener repercusiones en la boca. Por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que desde muy chiquitos padecen de reflujo gastroesofágico. Estos son niños que tienen un alto grado de acidez en la boca. Cuando son muy chiquitos, suelen vomitar constantemente. Entonces, se pueden observar lesiones erosivas por el contacto constante, ¿verdad?, del diente con el ácido gástrico. Y otro punto a evaluar es el estado general del niño. Tenemos que ver su peso, su talla, su constitución. Eh, Hoy en día es bien común, ¿verdad? Que se miran niños que son como bien gorditos. Entonces es nuestra oportunidad para sondear sobre el tipo de dieta que está siguiendo y así podemos llegar a determinar si la dieta es la causa del sobrepeso del paciente o que exista la posibilidad que haya una patología de base que provoque esa condición. Y lo mismo del otro lado, ¿verdad? Si veo un niño que es como muy pequeñito respecto a su edad o muy delgadito, poder pensar que su estado bucal es lo que no le permite alimentarse adecuadamente. Em, Algo muy importante también es que los pacientes que suelen usar medicamentos, es importante tenerlo presente, detallarlo, porque puede haber interacciones medicamentosas, ya sea por prescripciones que yo le pueda dar en el futuro o por el uso de anestésicos. Así también para tener presente que muchos medicamentos que se ocupan en la infancia tienen efectos en la salud bucal. En otra clase vamos a ampliar un poco más esto, pero es importante averiguar también los medicamentos que está tomando el niño en ese momento. Y este apartado es sumamente importante, realmente es una de la, de la médula, ¿verdad?, de nuestra consulta. Y a partir de aquí es que surgen muchos padecimientos de nuestros niños, de los niños que vemos en consulta. Sabemos que la caries es una enfermedad azúcar dependiente.
Entonces es importante indagar sobre la calidad de los alimentos que están ingiriendo nuestros niños, así también como la cantidad. Hay que preguntar cuáles son los patrones alimenticios del niño, porque hay niños que comen súper bien y de forma vasta, abundante en sus tiempos fuertes de comida, pero hay otros niños que no, que suelen comer como bien poquito, porque son niños que se llenan rápido, porque se distraen, porque se aburren y tienen que estar como en constante actividad. Y estos niños son los que, o sea, esta conducta los obliga a estar comiendo o estar picando varias veces a lo largo del día. Entonces, sabemos que cuando esto sucede, hay más liberación de ácido, hay una liberación de ácido cada vez que el niño pica algo, por lo que va a ser un niño más propenso a desarrollar lesiones por caries. También importante preguntar sobre la ingesta de azúcar entre las comidas o si ingiere cantidades grandes de azúcar antes de ir a dormir. Si es un bebé, preguntamos sobre el uso del biberón. Y más que si usa o no el biberón, es el contenido. Hay niños que desde chiquitos los acostumbran y llegan hasta los 3 4 años que tienen que tomar, ¿verdad? Un vaso de leche o tener algún tipo de alimento para poder conciliar el sueño. Entonces hay que averiguar también por el contenido, si es leche blanca, si le ponen azúcar, si le ponen algún sabor como chocolate, es común que les pongan cereal para que sustente y el niño duerma toda la noche. También en estatus económicos más bajos suelen utilizar incaparina, que tiene cantidades de azúcar muy altas, y por supuesto preguntar si la alimentación es nocturna. Y otro pilar, ¿verdad?, de nuestra consulta es evaluar hábitos higiénicos. Si nosotros en nuestra consulta no hablamos de higiene y de dieta con nuestros pacientes, estamos dejando niños enfermos. Entonces es importante poder dedicarle tiempo a poder platicar de esto. Principalmente eh, saber, ¿verdad?, si el niño se cepilla o no. Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué lo hace? Para nosotros es lógico pensar que lo hace con cepillo y pasta, pero no se imaginan la cantidad de niños, especialmente los chiquitos, que los papás utilizan estos dedales de silicona para limpiarlos, o gasa con agua, o el dedal con bicarbonato, en fin, ¿verdad? Ocupan diferentes sustancias alternas a la pasta de dientes. Hay que preguntar cuántas veces al día. La mayoría dice se cepilla 2 veces. ¿En qué momento del día lo hace? Porque también nosotros en automático pensamos, se cepilla mañana y tarde, pero también hay varios niños que lo cepillan hasta después del mediodía y luego en la noche. Entonces, entre un cepillado de un día para el siguiente pasa una cantidad de horas extrema que los vuelve un paciente de alto riesgo a desarrollar caries. ¿Qué pasta está utilizando? ¿Qué cantidad de pasta están colocando al cepillo? Todo esto tenemos que preguntar porque así van a ser las recomendaciones que yo voy a dar al final de la consulta. Y también debemos preguntar sobre hábitos deletéreos, es decir, hábitos nocivos para el estado de las estructuras bucales. Si se chupa el dedo, si usa chupete, si se come las uñas, si rechina los dientes, si ronca, si duerme con la boca abierta o lo han notado que respira por la boca, si muerde objetos duros. Todo esto son hábitos a los que hay que ponerles atención por el potencial daño a las estructuras dentales. Y finalmente vamos a preguntar sobre los antecedentes dentales, o sea, si el niño ya había tenido caries, ya sabían que tenía caries o ya ha sido tratado, em, si hay historial de traumas,
malposición dentaria, si el niño tiene dolor, si ha perdido dientes y por qué causa, si hay alteraciones en tejidos blandos y tratamientos odontológicos previos. Esto es importante conocerlos no solo eh, porque hay que considerarlos al momento de hacer el plan de tratamiento, sino porque nos indica también cuál es el compromiso que tiene el padre de familia respecto a la restauración de la salud bucal de su niño. He escuchado muchísimas veces el mismo caso de llega el niño, ¿verdad? Tiene la gran caries y mire, y no le llevó a consulta. Ah, sí lo llevé porque le dolía, pero le dieron un antibiótico. Después le dejó de doler y como ya no le dolió, ya no lo llevé. Entonces, este tipo de conductas y así muchas otras situaciones que se van volviendo comunes nos dice mucho sobre el tipo de padre de familia con el que estamos lidiando y el grado de compromiso que tendrá frente al plan de tratamiento. Entonces, aquí son padres con los que tenemos que implementar una serie de estrategias para lograr tenerlos de nuestro lado y que nos colaboren en casa con nuestras recomendaciones. Ok, ya hablé con el papá, ya recopilé toda la información importante, entonces vamos a pasar a la exploración clínica. Eh, Entre las características que debe tener la exploración clínica, podemos mencionar en primer lugar que debe ser sistemática. Es decir, yo debo de establecer un orden en el que voy a ir explorando mis estructuras para que no se me quede nada afuera. Hay que hacer una evaluación completa de toda la cavidad oral, independientemente de que el niño me llegue a la consulta porque le está doliendo un diente en particular. Mi responsabilidad es evaluar el todo. Cada estructura debe ser examinada en integridad, en función, en nivel de desarrollo y en patología, perdón. En este momento, en este momento, en donde ya tengo que llevar al niño al sillón dental, yo le explico al padre de familia qué le voy a hacer al niño y en qué va a consistir la consulta. Yo ya tengo suficiente información a la mano, entonces ya puedo ir determinando cuál va a ser la metodología de trabajo. Aquí ya puede empezar a tomar decisiones, si yo voy a requerir que los dos papás se queden en la consulta, que solo se quede uno, que el niño entre solo, eh, o si yo ya sé de antemano, porque el padre me lo dijo en la entrevista, como mire doctora, fíjese que este niño yo ya lo llevé donde 5 doctores diferentes y él patalea, llora, muerde y no se deja atender, entonces ya se puede ir pensando que es un candidato a técnicas alternas de tratamiento como el uso de sedación o anestesia general. Pero aquí empezamos, ¿verdad? A dejar ya todas las cartas sobre la mesa para que con toda esta información que yo le presento a los padres de familia, luego en conjunto podamos tomar una mejor decisión. Si es un niño muy pequeñito, ahí sí o sí tiene que estar presente el papá o la mamá. Hay que explicar el procedimiento que les vamos a realizar, cómo los vamos a explorar. Si los padres directamente van a participar, debemos de decirles cómo va a ser su papel, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden y no pueden hacer durante la exploración clínica? Hay que dejar claro que en la evaluación de bebés, lo que yo espero es que ese niño llore, ¿verdad? Entonces eso, si desde antes que yo toco al paciente ya le he mencionado eso al padre de familia, eso les va a dar mayor tranquilidad. Además, hay que recordar que muchos adultos, muchos papás de estos pacientes vienen arrastrando traumas que ellos experimentaron, traumas odontológicos, ¿verdad? Que ellos experimentaron previamente. Entonces, lo más seguro es que se alteren si es que oyen que el bebé está llorando y que piensen que lo que estamos haciendo le está generando algún tipo de dolor. Entonces, por esto es importante explicarles en qué va a consistir la exploración clínica.
Con los niños más grandes podemos utilizar ya todas las técnicas de manejo de conducta que van a ver a extensión en otra clase, porque son niños que ya tienen un mayor grado de comprensión. La técnica que ustedes saben que la aplicamos sí o sí y que es la más efectiva es la de decir, mostrar y hacer. Entonces, de esta manera ganamos confianza en nuestro paciente y vamos a hacer la experiencia un poco más amigable. Vamos a comenzar con la exploración extraoral. En primer lugar, lo primero que vamos a ver es la forma de la cara, si hay algún tipo de asimetría, el tipo de crecimiento que tiene del paciente. Esto lo van a ver cuando ya entren al módulo de ortodoncia, lo van a ver más a fondo. También debemos de buscar o de evaluar la integridad de la piel. Hay niños que llegan a nuestra consulta porque acaban de experimentar algún tipo de trauma, entonces vienen con rasponcitos, con laceraciones en la piel o incluso podemos encontrar lesiones que nos indiquen algún tipo de maltrato físico en casa. Vamos a ver si hay anomalía en sus ojos, en las orejas, en la nariz, en los labios, en toda la musculatura perioral. Evaluamos ATM. Hay que pedirle al niño que haga movimientos de apertura y cierre, ver si el niño experimenta dolor, si hay sonidos o hay desviación, chasquidos, etcétera. Y hay que evaluar las manitas. Em, las manos realmente nos proporcionan bastante información. De entrada, ¿verdad? Si yo le toco la manita al niño, yo voy a notar la temperatura. A veces hay niños que los llevan porque ya tienen un proceso infeccioso, puede ser de origen dental o no, pero llegan con fiebre. Entonces, en el tacto de la mano, yo puedo determinar eso. O si por el contrario el niño está frío, ¿verdad? Puedo saber si es porque está nervioso. También a través de sus uñitas, yo puedo ver si el niño realiza hábitos no nutritivos y también verificar si hay presencia de callos por si son niños que realizan la succión de dedo. Las adenopatías en niños son bien comunes, como lo hablábamos hace un momento. Es que los niños se enferman todo el tiempo, su sistema inmunológico siempre está peleando contra algo, entonces no es raro que durante la exploración yo note ganglios aumentados. Esto puede significar procesos infecciosos, ya sea en las amígdalas o pueden ser de orígenes dentarios o incluso procesos que están relacionados o asociados a enfermedades sistémicas. Los ganglios en los que más nos vamos a enfocar son los submentonianos, los submandibulares y los cervicales superiores, que son todos los ganglios que acompañan al esternocleidomastoideo. Si llegáramos a detectar o a palpar una adenopatía como la que se ve en la foto, lo más prudente es que yo voy a remitir a ese paciente a su pediatra, porque probablemente está pasando algo más. Y vamos a terminar nuestra exploración extraoral evaluando la deglución, la respiración, fonación y masticación. Recuerden que en la salud bucal está ligada a todas estas funciones importantes como el habla, la respiración, la masticación, la estética. El examen extrabucal, perdón, también eh, nos permite que a través de ese tacto, ¿verdad? Que tenemos con el niño de su área peribucal, de la cara, que podamos irnos familiarizando un poco antes de realizar la exploración intraoral. Entonces, esto puede generar que el niño se quede un poco más tranquilo, que confíe más en nosotros durante los siguientes pasos de la evaluación. Una vez completado todo esto, vamos a pasar al examen intraoral. Las tres maniobras que vamos a realizar durante la exploración son
la inspección, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a palpar y vamos a hacer también percusión de algunas piezas si es que lo determinamos que es conveniente. El instrumental básico para el examen intraoral es el instrumental de diagnóstico, pero algo importante que no debería de faltar dentro de su bandeja en esa primera cita es un revelador de placa bacteriana. Algo también que les puede ayudar mucho es que se le solicita de forma anticipada al padre de familia que llegue con el cepillo y la pasta o los aditamentos de limpieza que use para la boca de su hijo para reforzar técnicas de cepillado. Si no lo llevan, pues este es el momento para que podamos realizar una profilaxis si es que lo creen conveniente en ese momento. Recuerden que una superficie dental limpia nos va a permitir que la evaluación sea más completa y más precisa. Al examinar los tejidos blandos, es importante que empecemos de la parte más externa hacia la parte más interna. ¿Por qué? Para que el niño no sienta que es un proceso demasiado invasivo. Hay pacientitos que son como bien sensibles a cuando se les manipula la boca o tienen un reflejo nauseoso muy marcado. Entonces, si yo empiezo examinándole la orofaringe, lo más seguro es que le va a dar náusea y a partir de ese momento yo ya perdí la colaboración de mi paciente. Entonces, vamos a ir poco a poco para irlo acostumbrando, siempre de lo más externo a lo más interno. Por tanto, vamos a empezar examinando la mucosa interior de los labios. Pasamos luego la mucosa de carrillos y surcos alveolares. Evaluamos encías. Aquí vemos si hay presencia de eritema, si hay abscesos en algunas piezas. Hay que chequear todos los frenillos, labial superior, inferior, el frenillo lingual. Hay que ver su tamaño y su inserción, por si está provocando ya sea diastemas o algún problema en la succión, por ejemplo. La lengua, vamos a evaluar su volumen, su función y la higiene, que es muy importante. En la orofaringe revisamos las amígdalas. En pacientes que sufren recurrentemente de reflujo gastroesofágico, a veces podemos llegar a determinar cuál es el límite. Se logra, queda bien marcado en la mucosa de la orofaringe el nivel a donde llega el contenido gástrico cada vez que el niño tiene un episodio de reflujo. Y finalmente paladar, paladar duro, paladar blando, ya que aquí podemos determinar algunas secuelas si es que el niño, por ejemplo, tiene hábito de chupeteo de dedo. Yo puedo ver si el paladar es profundo o es tal, el hábito es tanta su severidad que hasta puede generar estrechez extremo en el paladar. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a pasar a la exploración dentaria. En primer lugar, vamos a hacer el recuento de los dientes. ¿Cuántos dientes están presentes? ¿Cuántos dientes están ausentes? Vamos a chequear los dientes en diferentes variaciones. Vamos a evaluarlos en tamaño, en forma, el número de dientes, color y la estructura superficial. Si está ahí, si el esmalte está íntegro o está con algún tipo de discontinuidad y pensar que puede llegar a ser por caries. Les puse esta foto porque a simple vista, ¿verdad? Ustedes ven al paciente, se ven cositas, pues se ven algunas lesiones por caries. Pero si se fijan bien, esta paciente tiene dos dientes supernumerarios que había pasado completamente desapercibido para los padres de familia. Entonces, estos son detalles a los que hay que ponerles atención porque de lo contrario se nos puede pasar por alto. Y si hay lesiones cavitadas, vamos a evaluar el color de la lesión, su tamaño y su profundidad.
Hay algunas lesiones y algunas características de la lesión cariosa que para mí no son visibles o no son tan claras únicamente con el examen clínico. Entonces, por tanto, siempre debemos auxiliarnos de radiografías para que nuestro diagnóstico sea aún mejor. Y cada diente que yo evalúe en boca eh, debe ser chequeado en estos aspectos. En primer lugar, la movilidad dentaria. Si el diente tiene movilidad, yo debo determinar la causa. ¿Será por razones fisiológicas, porque el niño está a una edad o es cronológicamente es el diente que debe de caerse? También puede ser que tenga movilidad porque hay presencia de un proceso infeccioso grande o también puede ser una secuela de un trauma dental. Entonces, esto tiene que quedar estipulado en nuestro diagnóstico. También debemos revisar problemas de oclusión. En la foto que les he puesto arriba, ese es el caso de un paciente que cuando estaba chiquito sufrió de un trauma dental. Entonces fue tal la fuerza del impacto que generó que el germen dentario se rotara. Entonces al momento de la erupción dental, pues salió así. Y en el caso de la imagen de abajo, es un problema de retención prolongada de dientes temporales, ¿verdad? Es un niño que muy nervioso, que no le gustaba quitarse los dientes, no dejaba que nadie lo tocara en casa. Entonces eso empezó a provocar la erupción ectópica de dientes permanentes. Entonces esto generó una alteración en la oclusión de mi paciente. Y finalmente, ¿verdad? Algo importante, como lo mencionamos hace un momento, es evaluar la higiene dental. Vamos a revisar, ¿verdad? Si hay algunas características en la encía como edema o eritema gingival. Estas quizás no son las mejores fotos, pero en la imagen se pueden ver zonas localizadas de la encía que se ven afectadas por el gran acúmulo de placa bacteriana. Entonces, por eso es que les decía que es importante contar con una solución reveladora de placa bacteriana y tomar un índice de placa para irlo monitoreando en controles o revisiones posteriores. Ok, el establecimiento de un diagnóstico, como les decía, es un proceso integrador, abarca un montón de cosas. eh, y si yo reúno toda esta información que hemos hablado a lo largo de esta clase, pero aún así no estoy 100% segura del diagnóstico, entonces voy a buscar ayuda y voy a apoyarme en las pruebas complementarias. Las más comunes y a las que todos tenemos acceso son las pruebas radiográficas. Este es el método auxiliar para un diagnóstico correcto y un plan de tratamiento adecuado. Las radiografías saben que nos sirven para detectar caries interproximales, podemos detectar anomalías en los maxilares o anomalías en la dentición que en ese momento está en desarrollo. El tipo de radiografía y la frecuencia con la que yo le voy a tomar radiografías a mi paciente es individualizada. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada uno es diferente. Entonces, para determinar esa necesidad, eh, yo tengo que ver el desarrollo de la dentición y el riesgo de caries de mi paciente. En odontopediatría tenemos como varias técnicas en las cuales apoyarnos para poder usar en nuestros pacientes. Pero lo que es importante es que siempre debemos escoger aquella técnica que nos dé la mayor cantidad de información que yo necesito a menor irradiación. A veces es mejor mandar a un paciente a tomar una radiografía panorámica a que yo le tome 8 radiografías intrabucales. O sea, estoy irradiando demasiado al paciente. Entonces son aspectos que debemos de tener siempre en cuenta. Las técnicas radiográficas que utilizamos normalmente, en primer lugar,
las aletas de mordida, son las que más usamos y son las que nos sirven principalmente para detectar caries interproximales. Nos deja en evidencia también si hay algunas características de la cámara pulpar, la profundidad de las caries, que para nuestro plan de tratamiento es indispensable, y la relación de esa lesión de caries con la cámara pulpar. Y también podemos alcanzar a ver si hay lesiones de furca en algunos de estos órganos. Y también podemos auxiliarnos de radiografías periapicales. Estas radiografías yo las utilizo cuando necesito la información integral de una sola pieza. O sea, yo necesito ver la extensión de la lesión, la porción apical de las raíces y de todas las estructuras de soporte que lo rodean. Entonces yo la voy a indicar cuando tengo esas caries profundas en donde sospecho que hay una lesión periapical. También las voy a ocupar cuando hay lesiones de origen traumático. O sea, si mi paciente llega por trauma dental, voy a tomar una radiografía periapical porque yo necesito evaluar un todo. Cuando hay malformaciones dentarias, evaluación de desarrollo de gérmenes dentarios para ver el grado de maduración de dientes permanentes, ¿verdad? A veces necesito evaluar si en un primer molar ya están cerrados o no sus ápices, y también las utilizamos en tratamientos endodónticos para comprobar el sellado del tratamiento, así como para poder llevar un control de la evolución de áreas radiolúcidas previas. También ocupamos las radiografías oclusales. eh, En odontopediatría, la verdad que es raro ocupar el tamaño número 4, que es la radiografía oclusal. Les pongo este esquema para que vean la relación del aspecto de una radiografía oclusal con las que solemos utilizar frecuentemente en la consulta. Para un niño pequeño, si yo necesito tomar una radiografía oclusal, ocupamos la radiografía número 2, la de adulto, pero con una técnica, ¿verdad? Con la técnica de radiografía oclusal. Y para las de aletas, si son pacientes que aún no tienen molares permanentes, ocupo la número 0 para las de aleta o las radiografías periapicales. Estas radiografías oclusales nos sirven para determinar extensión bucolingual de algunos procesos patológicos, específicamente en el sector anterior. Muchas veces cuando un paciente ha sufrido de trauma dental, eh, hay situaciones en donde algunos fragmentos de diente o incluso cuerpos extraños, ¿verdad? Tierra, piedras, se alojan en los tejidos blandos. Entonces, este tipo de radiografías pues nos puede ayudar para poder identificarlos. Como les decía, localización de cuerpos extraños, localización y orientación de dientes no erupcionados y para determinar extensión y dirección de algunas fracturas óseas. Y también podemos utilizar la radiografía panorámica, que esta nos permite evaluar el análisis completo del desarrollo de la dentición temporal. Podemos observar los gérmenes permanentes y cómo está su disposición en la arcada, si hay alteraciones óseas y si hay algún tipo de problema de la erupción. Em, Esta radiografía es útil en aquellos pacientes que tienen un reflejo nauseoso muy marcado y que es imposible. O sea, nosotros hacemos micos y pericos por tomar la radiografía, pero simplemente no se puede. El reflejo nauseoso es tan grande que no nos lo permite, entonces referimos para una radiografía panorámica. El problema de esta radiografía es que con niños muy chiquitos es complicado porque esta técnica requiere que el niño se quede inmóvil una cierta cantidad de tiempo, entonces suele ser bastante difícil. Y la única desventaja con esta radiografía es que al ser tan grande y abarcar tantas estructuras, va perdiendo definición. Entonces, por eso, como ustedes saben, es una radiografía que no sirve para el diagnóstico de caries.
Otro tipo de radiografía o para complementar nuestro diagnóstico es el CONBIM. Aquí en la facultad se puede tomar este tipo de radiografías si es que alguno de sus pacientes lo necesita. Su principal indicación es en el diagnóstico de anomalías de forma, de dientes incluidos o supernumerarios, lesiones por traumatología o lesiones en tejidos periapicales. Entonces, esta radiografía nosotros la vamos a indicar cuando todas aquellas técnicas convencionales no aclaran o no les da la información que ustedes requieren para dar un diagnóstico. Y también que sepan que hay otro tipo de pruebas complementarias que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, están los test de caries. El más común es el test de Alban. Este test lo que hace es que identifica qué tan ácida está la saliva de mi paciente. No estoy segura si todavía lo continúa haciendo, pero aquí en el país hay un doctor al que solíamos referirle a pacientes para realizar este tipo de prueba. ¿En qué caso se indican estos test de caries? En aquellos pacientes en donde hemos probado, hemos implementado todas las herramientas preventivas que podemos. Los padres son colaboradores, los pacientes son colaboradores, pero cada vez que llegan a un control dental, siguen apareciendo con lesiones nuevas. Entonces, llega un punto en el que uno ha intentado de todo y se hace la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, nos valemos de ese tipo de test porque puede pasar que hay factores en esa saliva que es lo que lo están predisponiendo a a la aparición de esas lesiones. También hay test para determinar cuáles son como los tipos de bacterias predominantes, ya sea Streptococcus mutans o lactobacillus, pero estos test de verdad son en aquellos casos en donde ya no hayamos qué hacer con esos pacientes. Podemos hacer modelos de estudio, pruebas de vitalidad pulpar que realmente en odontopediatría no les ocupamos mucho porque no son confiables, ¿verdad? El niño, especialmente el pequeño, no es capaz de referir eh, qué es lo que siente, si le duele o no le duele ante el estímulo que estamos provocando. Entonces, tal vez con los niños chiquitos no nos va a ser tan útiles, pero en pacientes mayores o en pacientes adolescentes, ahí sí, y las podemos realizar si es que lo estimamos conveniente. Y fotografías. Las fotografías día con día se van convirtiendo en una herramienta importante para nuestro diagnóstico. Ya no es exclusivo de ortodoncia, sino que hoy lo podemos ver aplicadas en cualquier área de la odontología. Em, de hecho, creo que van a tener un laboratorio de fotografías y bueno, esto nos sirve a nosotros para poder llevar un registro, para poder llevar un control de crecimiento. Recuerden que atender niños, pues es atender un paciente que está en constante cambio y también nos sirve a nosotros como un resguardo ante cualquier inconveniente con los padres o el paciente. Entonces, ahora que ya completamos nuestro diagnóstico, pues vamos a pasar a la elaboración del plan de tratamiento. Eh, en primer lugar, al ir desarrollando el plan de tratamiento, siempre es importante organizar y pensar que todos los procedimientos que yo voy a hacer siempre busque el bienestar de mi paciente. Y no solo para ese momento en particular, sino que a corto, mediano y largo plazo. Al final del día, cuando uno prioriza el bienestar del paciente, el padre de familia lo agradece mucho. Entonces, en el plan de tratamiento se debe considerar
En primer lugar, si el niño llegó a sus consultas con dolor o con una infección, es lo primero que debe resolverse. Aunque implique hacer un tratamiento invasivo, porque lo voy a tener que anestesiar, porque le voy a extraer, porque voy a hacer un tratamiento pulpar, no importa. Siempre debe tratarse la molestia principal, aunque después tengamos que hacer citas de reacondicionamiento de conducta. Pero el tema del dolor debe resolverse en las primeras etapas del plan de tratamiento. Debe ir dirigido a eliminar enfermedad existente y prevenir nuevas enfermedades. Muchos papás tienen la idea errónea de que porque ya les hicimos todas las obturaciones al paciente, ya pusimos coronas, ya hicimos esto y aquello, que ahí se terminó el problema. Y no es así. Entonces es importante aclarar estos puntos y que lo único que estamos haciendo es rehabilitar una boca enferma. Estoy mejorando las secuelas de la enfermedad en la boca de mi paciente, mas no estoy curando la enfermedad. Entonces, es por eso que para evitar repeticiones de este ciclo, eh, que la verdad con algunos pacientes parece que ese ciclo no tiene fin, es importante siempre echar mano de la prevención. En el plan de tratamiento también debemos de tomar en cuenta los tratamientos previos de mi paciente, ya sea porque los voy a conservar y les voy a dar continuidad o porque voy a hacer algún tipo de retratamiento. Y finalmente, hay que tener en cuenta los antecedentes sociales del paciente y los antecedentes económicos también. Muchas veces, ¿verdad? Es necesario la elaboración de dos planes de tratamiento. El ideal y siempre tener algunas alternativas, ¿verdad? A veces, claro, hay niños que requieren, ya sea por el descuido, porque los papás se tardaron mucho tiempo en llegar a la consulta, requieren tratamientos grandes, prolongados, ¿verdad? Tratamientos pulpares, coronas, porque es lo ideal para la boca del paciente, pero siempre habrá alguien que diga, mire, doctora, yo quisiera, pero no lo puedo pagar. Entonces, tener un plan B de qué es lo que podemos hacer para mejorar las condiciones bucales del paciente y siempre es bueno tener como diferentes opciones de tratamiento, diferentes opciones de materiales, porque no todos los niños se tratan de igual manera. ¿Cuáles son las ventajas de tener un plan de tratamiento? Para nosotros, los profesionales, es útil. ¿Por qué? Porque nos establece y obedece cierta secuencia. Eh, Nos da una guía de procedimientos que se van a realizar cita con cita. Entonces, yo ya sé que ese niño va a llegar a tal tratamiento a mi consulta y me va a permitir estar preparado y evitar situaciones de improvisación durante la consulta. En segundo lugar, también me permite prever el tiempo requerido. Yo más o menos le puedo decir al paciente, mire, vamos a requerir entre 8 a 10 citas para poder rehabilitar completamente la boca de su paciente. Es obligatorio presentárselo a los padres de familia. En primer lugar, nosotros se los debemos dar por escrito. Y mi recomendación es que siempre hagan dos copias, uno que lo tengan los papás y otro que quede en el expediente del niño. Como les decía, es obligatorio, pero debe ser aprobado por ellos. Yo no puedo hacer ningún procedimiento en la boca del niño, por muy chiquitito o insignificante que ustedes lo consideren. Si este procedimiento, perdón, este plan de tratamiento no ha sido presentado y no ha sido aceptado por los padres de familia. ¿Qué requisitos debe cumplir un plan de tratamiento? Debe ser breve, completo y específico. Completo es decir, que tiene que incluir todo lo que el niño necesita.
como les repito, aunque les consulten por un diente en particular, nosotros vamos a incluir todo. Y debe ser muy específico. O sea, yo no le puedo decir a un papá, mire, el tratamiento de su hijo son 3 extracciones y un aparato y 4 obturaciones. Yo tengo que ser específica. Las obturaciones las voy a hacer en estos dientes, voy a extraer estos dientes, voy a colocar estos aparatos. Debe de ir especificado el material con el que yo voy a rehabilitar, porque este es en el momento en el que yo justifico, ¿verdad? El por qué voy a hacer esa serie de tratamientos. Voy a ocupar ionómero de vidrio por estas razones. Voy a ocupar resina por estas razones. Voy a extraer por esto. Recuerden que nuestra práctica dental es nuestra fuente de ingresos. Y este es el momento en el que yo estoy haciendo mi venta con el padre de familia. Estoy haciendo la venta de un servicio. Debe utilizarse un lenguaje sencillo que nos asegure que los papás han entendido todo lo que les hemos explicado. Dejemos a un lado las palabras técnicas. Es importante que el adulto comprenda y que le quede claro lo que le estamos recomendando. Em, perdón. O sea, es bien común que muchos papás a mí me han llegado a la consulta de que le han extraído un diente al niño y me dicen, mire, a mí nunca me explicaron que yo le tenía que poner un mantenedor de espacio al niño, por ejemplo. Entonces, siempre em, hay que, hay que explicar, ¿verdad? Todo, hay que describir cada uno de los problemas por orden de prioridad. Hay papás que llegan exigiendo, mire, yo quiero que le arregle este diente de enfrente al niño porque va a ser el cumpleaños y quiero que salga bien en las fotos, pero a la hora de hacer nuestra exploración nos hemos dado cuenta que en el lado posterior hay muchos tratamientos que requieren urgencia. Entonces, hay que saber explicárselo y justificarle al padre de familia por qué es que esa parte estética que le está demandando lo estamos dejando para el final. E informar de las implicaciones, todo lo que le puede pasar al niño de la no realización de los tratamientos. Debe ir plasmado también las ventajas, riesgos y complicaciones. Y algo que yo siempre les recomiendo es que escriban plan de tratamiento orientativo. Orientativo porque el fin es que el papá tenga una idea nada más de lo que vamos a ir realizando. Pero la palabra orientativo le muestra al padre de familia que puede ser algo que llegue a cambiar durante la consulta. También debemos dejar plasmado el número de citas, la importancia de su cumplimiento y el plan de citas para después que yo rehabilite, la fase preventiva, que ya lo vamos a ver en un momento. Ok. Em, Algo importante que debemos acostumbrarnos, perdón, a implementarlo en nuestras consultas es el uso del consentimiento informado. Muchas veces, y yo he pecado de eso, en el pasado lo he utilizado únicamente cuando hago procedimientos quirúrgicos o que requieren anestesia o sedación, pero lo ideal es que lo tengamos para cada paciente nuevo en nuestra consulta. Es un respaldo para nosotros y una necesidad ética. Realmente estamos llegando a ese punto en donde van a comenzar a darse demandas por procedimientos odontológicos. Entonces, no es malo que tengamos este consentimiento informado como parte de toda esa documentación, perdón, que yo estoy recopilando. Aquí les dejo requisitos con los que debe cumplir un consentimiento informado
para que desde ya, ¿verdad? Ustedes le puedan ir dando forma en caso de que aún no lo tengan en sus consultas. Tiene que ser bastante detallado. Se incluye datos del paciente, datos del responsable, nombre del procedimiento o procedimientos terapéuticos que vamos a hacer, descripción de riesgos, descripción de algunas consecuencias de esos tratamientos, posibles molestias que puedan surgir, alternativas de procedimiento. Tiene que haber una declaración por parte del paciente o de familiar que ha recibido toda la información pertinente de nuestra parte, otra declaración de que el paciente está satisfecho con lo que le estamos proponiendo y la fecha y firma em, tanto del padre de familia como nuestra y del paciente. También se puede agregar perdón, se puede llegar a agregar una cláusula por si se llega a dar la situación en que el paciente ya no quiere continuar el tratamiento con nosotros. Entonces, una cláusula para revocar o retirar la autorización, lo cual es totalmente válido para poder dar ese tratamiento como finalizado. Ok, entonces ya vamos a elaborar el plan de tratamiento, saber que se hace en cuatro fases, se divide en cuatro fases y cada una tiene una serie de objetivos particulares. La primera fase es la de determinar la situación bucal del paciente. Es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Según las actitudes del niño, según las actitudes de la familia, yo puedo llegar a determinar si para el niño es más seguro o más conveniente que lo atendamos bajo sedación, bajo anestesia general, si el padre de familia no comparte la idea de esas alternativas de tratamiento, podemos utilizar estabilización protectora, en fin. También vamos a recomendar algunos procedimientos en base a la colaboración de la familia. Y como les decía hace un momento, es importante que en esta etapa programemos todos aquellos procedimientos que requieren tratarse con urgencia, especialmente si el niño anda con dolor. Luego, la fase preventiva. La fase preventiva, acuérdense que todo esto tiene que ser, toda esta información debe ser dada al padre de familia, al niño no. En el pregrado nos pasa mucho, ¿verdad? Que le dan al niño, a un niño de 4 o 5 años, las técnicas de cepillado cuando probablemente no tiene la capacidad motora para hacerse una buena higiene. Entonces, todas estas instrucciones deben ser dadas al padre de familia. Esta fase incluye evaluar la técnica de cepillado dental, si es la adecuada o no para ese paciente. Entonces, yo doy instrucciones sobre higiene bucal, qué cepillo le voy a recomendar, qué pasta, cuántas veces al día, etcétera. Em, Podemos realizar la profilaxis, aplicación tópica de flúor, la que ustedes estimen convenientes para ese paciente, el uso de selladores de fosas y fisuras y también proporcionar el impreso de registro de dieta y explicar su propósito. Em, Aquí es importante, ¿verdad? Determinar cuáles son los cambios o cuáles son las recomendaciones dietéticas, no solo para el niño, sino que para el realmente al final lo termina siendo el grupo familiar porque comparten los mismos hábitos. Yo no le puedo decir a mi hija que no tome Coca-Cola si yo soy de las personas que toma Coca-Cola todos los días y mi Coca-Cola no falta en mi casa. Entonces, tienen que ser, muchas veces tenemos que hacer cambios dietéticos en todo el núcleo familiar. Y algo que no les había mencionado es que todo esto no lo hago en un solo momento en particular, ¿verdad? Son muchas condiciones que poco a poco
van cambiando. Poco a poco vamos viendo el efecto de las instrucciones o las recomendaciones que hemos dado. Entonces, cada vez que el niño llegue a la consulta, debemos de volver a hablar sobre esto con los padres de familia. No se imaginan la cantidad de pacientes que uno les repite, papá, mamá, ¿ha entendido? Sí. Y en la siguiente consulta vuelven con las mismas dudas. Luego viene la fase restauradora. En esta fase podemos llevar a cabo dos caminos. La primera fase es el restaurador primario de contención. El objetivo, ¿verdad? Es que las lesiones que yo he encontrado no se hagan más grandes, tal vez no son las condiciones de trabajo más adecuadas. Esta fase es principalmente útil en niños muy pequeñitos, en que no es posible realizar un protocolo de adhesión porque se mueve, porque se cansa muy rápido, porque no está sentado, porque me cierra la boca. Entonces, en esta etapa, yo lo único que quiero es que esas lesiones por caries no se me compliquen. Voy a contener la situación en ese momento. Entonces, ¿qué se hace? Remoción selectiva de caries y colocación de ionómero de vidrio hasta que el niño alcance una madurez en el consultorio que me permita hacer las restauraciones definitivas. ¿Qué es esto? Ya la implementación del tratamiento restaurador específico definitivo. Esta fase tiene como objetivo alcanzar el nivel apropiado de salud. Aquí yo voy a hacer todas las operatorias que mi paciente requiera, la rehabilitación protésica u ortodóntica. Normalmente se les recomienda que su programa de citas lo vayan haciendo por cuadrantes y comenzar del tratamiento más sencillo al tratamiento más complicado. También se les recomienda comenzar con arcada superior antes de la inferior. Para muchos niños es más fácil aceptar los tratamientos superiores porque no hay que estar batallando tanto con la lengua, tenemos más control de la humedad, si hay necesidad de colocar técnicas anestésicas, son mejor aceptadas cuando comenzamos por la arcada superior. Y algo importante es que siempre terminar con un procedimiento sencillo para que sea el recuerdo que se lleve el niño al finalizar el tratamiento. Y la última fase, que es de las más importantes, ¿verdad? Es que el niño tenga revisiones periódicas. Estas revisiones yo las voy a programar de forma individualizada para cada paciente. Algunos pacientes yo lo voy a ver cada 3 meses, otro cada 4, otros cada 6. Depende de las necesidades y el riesgo de caries. Aquí en la fase de mantenimiento, nuevamente yo voy a reforzar el tema de la educación, del control de la dieta, ¿verdad? Seguir orientando y guiando, darle diferentes tipos de opciones eh, a los padres para ofrecer a sus niños aplicaciones de flúor del tipo que ustedes crean conveniente para el paciente y tiene que haber, o sea, tiene que existir esta fase de mantenimiento porque en las exploraciones clínicas podemos detectar lesiones nuevas de caries. Entonces, de esa forma vamos adaptando nuestras recomendaciones y todo nuestro plan de tratamiento para nuestro paciente. Y al final, solo las quiero dejar con esta idea que el mejor plan de tratamiento es aquel que el niño y su familia puedan comprender, pero principalmente el que puedan cumplir. Hay que poner metas alcanzables, tanto para el padre de familia como para los niños. Así que, como les digo, esta clase era un poquito cargada, con mucha información, pero es la base para que nuestros tratamientos sean exitosos. Entonces, esto es lo que yo les traía este día. No sé si hay alguna duda, tienen alguna pregunta o quieren compartir algo con el resto de sus compañeras.
tienen sus micrófonos abiertos. Voy a extender acá porque las quiero ver. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igual, mucho gusto. Em, bueno, antes que nada, gracias por la información, estuvo bien interesante. La verdad que hay muchas cosas que sí, pues como se dijo al inicio, son, digamos, básicas. En nuestra práctica la hemos ido aprendiendo de a poco, a las buenas o a las malas, pero hay otras cosas que quizás sí refuerzan mucho los conocimientos que a lo mejor lo habíamos olvidado. Realmente tengo una pregunta, pero no va tanto con la clase, doctora. Lo que pasa es que ayer se me fue también preguntar. Entonces no quiero perder la oportunidad de preguntar ahora. No sé si es con usted o con doctora Hazel o con alguien más, pero no sé si nos pudiera orientar, o por lo menos a mí tengo esa duda de cómo se obtienen las calificaciones o las evaluaciones en los diplomados o cómo se va a hacer el procedimiento, porque he sabido en algunos que lo han hecho como clases y foros, perdón, tareas y foros semanales en el campus virtual, pero hoy pude ingresar y veo que, bueno, ni siquiera me aparece el diplomado, entonces no sé si va a haber un momento que ustedes notarán las indicaciones o si va a haber algún cuadro evaluativo que describa las actividades que vamos a ir haciendo o cómo es más o menos ese proceso. No sé si ustedes están al tanto de eso. Gracias. Sí, le puedo compartir un poco la experiencia que hemos tenido con grupos anteriores. La verdad que como cada grupo también es diferente, nosotros nos vamos adaptando un poco, pero sí suelen haber evaluaciones teóricas, exámenes teóricos, em, y eso va en conjunto también con la práctica clínica. No hay una nota como tal por cada procedimiento que ustedes realicen, eh, porque claro, no, y tratamos de que todas tengan la oportunidad de hacer de todo un poco, ¿verdad? Que atiendan un bebé, que hagan tratamientos pulpares, que hagan ortodoncia, em, pero es una nota global, digamos. Pero lo que más, bueno, por lo menos lo que hemos conversado con la doctora Hazel es que no nos interesa tanto las notas, sino que nos interesa más el aprendizaje, la experiencia, ¿verdad? No nos enfocamos tanto en el tema de las notas. En algún momento pueden haber algunas actividades, documentos que vamos a subir para que complementen el tema del cual estamos hablando. ¿Verdad? Y si ustedes tienen alguna sugerencia también de alguna actividad en particular que quieran realizar, nosotros estamos abiertas a sus sugerencias. Pero supongo que va a haber una indicación previa, por ejemplo, si va a haber Sí, sí, algún sí, examen sí, con corto, teórico o algo, tiempo, ustedes nos dirían. con bastante tiempo de anticipación, les vamos a avisar, ¿verdad? Para sus evaluaciones y se les va a compartir el material pertinente. Gracias. De nada. No sé Hola, doctora. si... Hola, hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, igual. Solo quiero hacer una consulta. Dígame. Usted hablaba de que cuando hagamos lo que es el diagnóstico, utilizamos lo que es para para la placa. Ujú. En todo eso sería la fuchina. Sí. Si no conseguimos fuchina, ¿qué otro podemos utilizar? Como por ejemplo, si se acaba en el mercado. Ujú. Eh, pues en farmacia o en algunos depósitos dentales están las pastillitas. A mí en lo particular no me gustan las pastillas reveladoras de placa bacteriana, pero entiendo que muchas veces la solución de Fushina escasea. Pero mi recomendación es que si pueden tener el líquido, es mucho mejor porque controlan, ¿verdad? A veces a los niños se les da la pastilla, la mastican 2 veces, le escupen y no nos tiñó nada de lo que queremos ver. Eh, pero sí, también hay opciones caseras, ¿verdad? Que a veces son las que se les recomiendan a los padres de familia para que con colorantes de estos de comida lo puedan hacer en casa para sus hijos, pero la verdad que no es como lo más oportuno para tener en consulta.
pero ante una escasez, ya sea de líquido o pastilla, pues podemos valernos del casero. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Doctora Adriana, qué gusto verla. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Igualmente gusto en está? saludarla. Igualmente. Aprovecho para agradecer la información, ¿verdad? Realmente hay detalles que muchas veces vamos olvidando ya en la práctica diaria y vale la pena pues volver a la base y tomar todas sus recomendaciones en cuenta para ya realizar nuestros diagnósticos, nuestros planes de tratamiento de una forma más adecuada, ¿verdad? Así que Sí, muchas la verdad gracias. que a veces, sobre todo cuando no tenemos la posibilidad de dedicarles tanto tiempo, ¿verdad? Muchos de los que nos han acompañado en diplomados anteriores trabajan en instituciones públicas en donde, pues si se trabaja súper rápido, no se le puede dar tanto tiempo al paciente, pero la idea es que en sus consultas, ¿verdad? Eh, es que esta es la base. Y si no recopilamos esta información, es que se nos van quedando detallitos afuera y más adelante, y es donde a golpe vamos aprendiendo, ¿verdad? Que por qué no nos funcionó tal cosa, es que no tomé en cuenta este aspecto, ¿verdad? Pero sí, esto es sumamente importante. Así van a comenzar ustedes a hacer su diagnóstico ya cuando llegue la parte de la clínica y van a ir haciendo ustedes también como su esquema de las preguntas que a ustedes les funciona mejor para obtener la información que requieren. Muchas gracias, doctora. De nada. Em, bueno, si nadie más tiene comentarios o preguntas. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, doctora Gabriela. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Este, yo tenía una consulta con referente a al tema que mencionó sobre un test de caries. Entonces me quedó Ujú, la duda. Mm, me gustaría saber como un poquito más como en qué consiste. O sea, se hace como una evaluación de la acidez del pH del paciente. ujú. Y en base a eso, ¿cuál sería como las recomendaciones o cómo sería el abordaje? Exactamente, a media vez uno ya tiene como el test o cómo se procede en esos casos, porque sí me llamó bastante la atención ese test. Nunca lo había escuchado, la verdad. Sí, la verdad que para el paciente es un test bastante sencillo. El doctor lo que hace es que tiene unos frasquitos en donde recopila cierta cantidad de la saliva del paciente y unas tiritas para identificar el pH de la saliva. Entonces, al resultar, ¿verdad? Que esa saliva está con bastante acidez, pues entonces se puede recomendar como pastas de dientes específicas, eh, aplicación de barnices, ya sea de clorexidina o barnices de flúor, terapias de choque. em, Cambios en la dieta, ¿verdad? Hay muchas alternativas que la verdad vamos a ampliar mucho más en clases futuras. Pero sí, la verdad que quedo pendiente en averiguarle si el doctor que yo conocía que hacía esos test todavía lo sigue haciendo, porque también es importante que ustedes puedan tener el contacto en caso que se vean en la necesidad de referir a un paciente. Así que se los hago llegar. Ok, muchas gracias, doctora. De nada, doctora. ¿Alguien más? Bueno, doctoras, muchísimas gracias. Gracias por su participación. De nuevo, bienvenidas, ¿verdad? Ojalá le puedan sacar mucho provecho a este diplomado. Creo que la próxima semana me toca darles clase otra vez, así que
Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Cualquier cosa, pues ahí en el chat pueden tomar mi número de teléfono y si tienen alguna consulta, pues me pueden escribir sin ningún problema. Y nada, que tengan bonito viernes, bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, doctor. igualmente. Feliz Gracias, buenas noches. noche. Chao. Gracias. Adiós.